¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de Distrito 9, una de las películas de ciencia ficción más infravaloradas de los últimos tiempos. En este video analizaremos a la especie alienígena que cataliza los eventos de esta película y trataremos de darle una explicación realista y basada en ciencias de la vida real a las mutaciones que podemos observar en uno de los protagonistas. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. La trama de Distrito 9 gira en torno a la llegada de una madre nodriza extraterrestre a la ciudad sudafricana de Johannesburgo en el año 1982, cargada con cerca de 1 millón de alienígenas inteligentes llamados coloquialmente prawns o langostinos. Pero contrario a lo que nos tienen acostumbrados en otras obras de ficción, esta vez no se trata de una invasión extraterrestre, sino de una crisis humanitaria o alienígenaria en la que los tripulantes de esta nave se encuentran varados, desnutridos y aislados de su planeta natal debido a problemas técnicos con su nave. En vista de esto, se ven obligados en medida de lo posible a integrarse en la sociedad sudafricana, lo que rápidamente lleva a los conflictos, la xenofobia y el malestar social, que desembocan en la creación del Distrito 9, una zona de segregación donde los alienígenas son obligados a residir y donde se les controla casi como a una plaga. La verdad es que la referencia que la película hace a la época del apartheid y de los conflictos raciales es algo bastante obvio, pero sirve como una buena base para la trama. El mal manejo del gobierno y la exclusión forzada que sufren los alienígenas del Distrito 9 terminan por convertir a este lugar en un nido de marginados, tanto humanos como no humanos, lo que lleva al desarrollo de actividades ilegales, entre las que destacan el contrabando de armas y tecnología alienígena, actos amatorios por dinero entre distintas especies, peleas de gallos extraterrestres y la compra y venta de comida de gato que aparentemente es adictiva para los aliens. Estas actividades criminales generan violencia, lo que se suma a otros prejuicios para alimentar la xenofobia, la exclusión y el malestar, hasta tal punto que para el año 2009, en el que transcurre la película, se propone la relocalización forzosa de los ahora 1.8 millones de aliens a un lugar aún más alejado de la sociedad, el teórico Distrito 10, prácticamente un campo de concentración. Aquí es donde entra la MNU, la Multinacional Unida, una compañía militar privada encargada de hacer cumplir las leyes en el distrito y de llevar a cabo la relocalización de la población alienígena. La MNU no solo sirve como el brazo armado del gobierno para estos asuntos, sino que también tiene sus propios intereses ocultos. El armamento alienígena es tremendamente poderoso, lo que representa una potencial fuente de ingresos y poder para la MNU. Sin embargo, esta tecnología cuenta con un mecanismo de seguridad. Las armas solo pueden ser usadas por individuos con carga genética alienígena. Esta limitación, sumada a las supersticiones locales, han llevado a que los aliens sean incluso asesinados y comidos por personas interesadas en usar estas armas, bajo la creencia de que así podrían, de cierta forma, burlar los mecanismos de seguridad. Esto puede sonar surreal o increíble, pero no está nada lejos de la forma en la que se trata a las personas con albinismo en ciertos países de África, donde son literalmente cazados para usar ciertas partes de sus cuerpos como talismanes o ingredientes para rituales. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la tendencia de los aliens a usar mecanismos biológicos como medida de seguridad en sus dispositivos también se refleja, por ejemplo, en sus exoesqueletos de combate y especialmente en las naves, que para entrar en funcionamiento necesitan de una forma de material genético alienígena procesado y altamente mutagénico. Y es precisamente a esta sustancia a la que se expone el protagonista humano de la película, Wikus van der Merwe, un burócrata de la MNU, durante una de las redadas concernientes al proceso de relocalización de los aliens. El contacto con el mutágeno lo llevan a desarrollar rápidamente características anatómicas idénticas a los de la especie alienígena, motivo por el cual se ve despojado de su libertad, de sus derechos y hasta de su reputación al pasar a formar parte del colectivo segregado, y al mismo tiempo se convierte literalmente en un bien para la MNU que busca los conocimientos que se pueden adquirir a partir de sus mutaciones para obtener acceso pleno al armamento alienígena. Pero antes de analizar los cambios por los que pasa Wikus y los mecanismos que serían necesarios para que estos pudiesen ocurrir, hay que analizar a los prawns. Se trata de una especie alienígena con rasgos claramente insectoides, como la presencia de un exoesqueleto, antenas e incluso 6 extremidades, a pesar de que 2 de ellas se encuentren claramente atrofiadas. Por otra parte, estos poseen quelíceros, piezas bucales similares a las que poseen los arácnidos, acompañados de varios tentáculos, debajo de los cuales probablemente se oculte otro juego de mandíbulas más compatible con la dieta aparentemente carnívora de estas criaturas. A pesar de que tenemos pocos datos sobre su fisiología, podemos inferir
descubrir algunas cosas. Por una parte poseen sangre roja, lo que señala la presencia de algún pigmento en la sangre muy similar a la hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno en la circulación. Por otra parte, las hendiduras presentes en el cuello de los alienígenas sugieren que estos respiran no a través de pulmones, sino de branquias. Las branquias normalmente se asocian a organismos acuáticos, aunque lo cierto es que también están presentes en formas de vida completamente terrestres, como algunas especies de cangrejos y de isópodos. Un dato interesante es que muchos animales, incluidos los seres humanos, poseen branquias durante un breve periodo del desarrollo embrionario. Estas rápidamente involucionan o se transforman en otras estructuras como la mandíbula o el hueso hyoides, por ejemplo. En el caso de los aliens, es perfectamente posible que estos posean branquias funcionales a pesar de ser organismos terrestres. Por otra parte, los prawns también poseen una fuerza y resistencia muy superiores a las humanas, lo que quizás tenga que ver con su planeta natal, del cual lo único que sabemos es que es mucho más grande que la Tierra, por lo que probablemente también posee una gravedad mucho mayor, lo que condicionaría unos músculos más fuertes y un exoesqueleto resistente. En el caso de los seres humanos, la fuerza que ejerce la gravedad de la Tierra sobre nuestros cuerpos es una de las principales responsables de mantener la densidad de los huesos y la fuerza de los músculos. Es lo que se denomina como un estímulo trófico para estos tejidos. En un ambiente de gravedad cero, nos debilitaríamos rápidamente al perder este estímulo. Sin embargo, esto no parece ser un problema para los alienígenas, que después de más de 20 años en un planeta con una gravedad teóricamente menor, aún se mantienen fuertes sin ningún esfuerzo aparente, lo que quiere decir que sus músculos y su exoesqueleto poseen estímulos tróficos distintos a los de la gravedad, quizás alguna hormona, por ejemplo. Por otra parte, a pesar de ser una especie tecnológicamente muy superior a la humana, capaz de proezas que se escapan de nuestra comprensión, se comportan de una forma cuando menos primitiva, por no decir salvaje, y no hay dudas de que las circunstancias en las que se les ha obligado a vivir juegan un papel en todo esto. Pero también parece haber una explicación biológica detrás del comportamiento desorganizado de esta especie. Por lo que se nos menciona brevemente en la película, los prawns se organizan en colonias con cierta jerarquía, y cuando los eslabones superiores de esta jerarquía se pierden, cuando ya no hay un líder para organizar la colonia, la mayoría de los individuos entran en un estado de regresión. Quizás esto fue lo que llevó a los problemas técnicos de la nave que trajeron a esta especie en la Tierra en un primer lugar. Al mismo tiempo, esto también explicaría cómo, aún siendo millones, fuertes, rápidos, muy bien armados y resistentes, se han dejado manejar tan fácilmente por el gobierno sudafricano. Ahora, pasando a la transformación de Vicus, se trata de un proceso relativamente rápido en el que sus tejidos y su anatomía se ven reemplazados por los de un alienígena. El principal problema que tendría todo este proceso de mutación sería el sistema inmune. El cuerpo humano tiene problemas incluso para tolerar órganos de otros seres humanos. Esto es evidente en las personas que han recibido trasplante de órganos. Dependiendo del caso, un paciente podría necesitar inmunosupresores por el resto de su vida para evitar que su sistema inmune destruya los órganos trasplantados. Nuestro cuerpo no solo es capaz de discernir entre tejidos humanos y de otras especies, sino también entre tejidos humanos propios y ajenos. Esto se debe a un conjunto de proteínas que se conocen como complejo mayor de histocompatibilidad cuando hablamos de forma general, o antígeno leucocitario humano cuando hablamos de nuestra especie en particular. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad se pueden dividir en dos grupos principales, tipo 1 y tipo 2, pero para explicar por qué una mutación como la que vemos en la película sería casi imposible, el grupo que nos interesa es el tipo 1, que se encuentra presente en la superficie de prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. La función del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es servir como una especie de bandeja o plato para presentarle a los linfocitos TCD8 fragmentos de lo que ocurre en el interior de una célula. Si el fragmento presentado es reconocido como normal, el linfocito TCD8 no se activa, pero si el fragmento es reconocido como extraño, el linfocito asesina a la célula que presentó el fragmento. Los linfocitos TCD8, por cierto, son una de las muchas células que componen al sistema inmune. Todo esto suena complejo, pero se entiende mucho mejor con un ejemplo. Si un virus infecta a una célula, eventualmente un fragmento viral terminará siendo presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos TCD8, que no reconocerán el fragmento viral como algo normal. Esto, a su vez, llevará a que la célula infectada sea asesinada para evitar que este virus se siga replicando. Lo mismo aplica con las mutaciones. Si una célula muta, eventualmente un fragmento de proteína mutada acabará siendo presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad. Las proteínas mutadas no son reconocidas por los linfocitos, lo que llevará a la muerte de la célula mutante. Esto aplica en la vida real, especialmente con el cáncer, y en el caso de la película, para las células que comiencen a transformarse en células alienígenas. Sin embargo, tanto el
cáncer, como los virus de la vida real, tienen medios para protegerse de este sistema. Algunos virus, por ejemplo, obligan a la célula infectada a destruir su complejo mayor de histocompatibilidad para que así ésta no pueda avisarle a los linfocitos que algo anda mal. Sin el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, los linfocitos TCD8 no se activan. Pero esta solución no es infalible, y aquí entra las que probablemente sean mis células favoritas de todo el cuerpo. En nuestro sistema inmune existe otro grupo de linfocitos que de forma paradójica no son activados por el complejo mayor de histocompatibilidad, sino todo lo contrario, son desactivados. El propósito de estos linfocitos es precisamente destruir a aquellas células que por una razón u otra hayan ocultado o destruido su complejo mayor de histocompatibilidad. Estos linfocitos son conocidos como linfocitos NK, de Natural Killer, asesino natural, porque no necesitan ser activados para matar, sino todo lo contrario, matan naturalmente, y es la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad lo que impide este comportamiento. Si una célula intenta esconderse del sistema inmune eliminando su complejo mayor de histocompatibilidad, automáticamente se pone en el punto de mira de los linfocitos NK. Por cierto, histocompatibilidad significa compatibilidad entre tejidos, y las proteínas responsables de todo este sistema son las que determinan la compatibilidad entre un donante y un receptor de órganos, aunque ese es un tema que mejor dejamos para otro video. Ahora, con todo esto lo que quiero decir es que, siendo realistas, una sustancia como la que vemos en la película terminaría con toda probabilidad con la muerte de la víctima por la destrucción de sus nuevos tejidos alienígenas por parte del sistema inmune. Y eso en el peor de los casos. A priori no hay ninguna razón por la que el sistema inmune no pudiese rápidamente eliminar a las células mutantes. Aunque podría haber una explicación. Podría ser que quizás, por alguna casualidad, los aliens de esta película sean universalmente histocompatibles con los seres humanos. Quizás una proteína en la superficie de las células alienígenas se comporte como un complejo mayor de histocompatibilidad universal que haga que los tejidos alienígenas sean aceptados sin problema por el sistema inmune. Eso, y que no tengan ninguna clase de molécula que sea reconocida como extraña, lo cual es francamente difícil, pero ignoremos ese detalle. Con esto explicado, la formación de tejido alienígena se extendería prácticamente sin problemas a través de los distintos órganos y sistemas de nuestro cuerpo, lo que llevaría a la aparición de los síntomas que vemos en la película. En primer lugar, aparecen vómitos de aspecto normal, pero que eventualmente se tornan de color negro. Los vómitos negros en condiciones normales son un signo de hemorragia digestiva, en vista de que la sangre adquiere este color al ser digerida. Sin embargo, este no parece ser el caso con Vicus, dado que sus secreciones nasales también adoptan este color. Así que, en mi opinión, se trata del reemplazo del tejido nasal y digestivo normales de un ser humano por tejidos propios de esta especie alienígena que producen secreciones de este color. Lo siguiente en aparecer es la palidez, a la que rápidamente se suma la onicomadesis, el desprendimiento de las uñas. Estos signos sugieren alteraciones en el flujo sanguíneo de los tejidos superficiales, probablemente por el crecimiento inicial de las primeras capas del exoesqueleto por debajo de la piel. A medida que este se desarrolla, el flujo sanguíneo para la piel empeora, lo que lleva a la formación de úlceras que dejan ver el nuevo exoesqueleto subyacente. De forma similar a la caída de las uñas, también se caen los dientes, y todo esto se acompaña, aparentemente, de un apetito voraz. Por otra parte, el proceso de transformación es asimétrico entre las distintas partes del cuerpo y es más rápido en los tejidos lesionados, como en el brazo roto de Vicus, lo que en cierta forma tiene sentido. Una lesión requiere de la creación de nuevos tejidos y de la división de nuevas células para el proceso de sanación. Si las nuevas células son de origen alienígena, la herida al repararse estará compuesta de tejidos alienígenas. El paso crítico en este proceso de transformación, en mi opinión, sería el reemplazo de algunos sistemas vitales que no pueden funcionar a pedazos. Un ejemplo sería el sistema respiratorio. Tener pulmones sin una tráquea funcional reduce considerablemente la expectativa de vida, y viceversa. Lo mismo con el corazón y cualquiera de los grandes vasos, y ni hablar de los músculos y los huesos. Los primeros no sirven mucho sin los segundos, así que quizás tengamos que esperar a una secuela para tener más detalles. En cualquier caso, espero que les haya gustado este video y me disculpan si fui más técnico que de costumbre. Recuerden que pueden apoyarme en Patreon y en la sección de miembros del canal para ver de forma adelantada y sin censura aquellos videos que de lo contrario no podría publicar. Muchas gracias a quienes hayan llegado hasta aquí. Recuerden seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido, y nos vemos en el siguiente video.